Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios para siempre, gloria a Dios. Bueno, mi amado, buenos días, el Señor les bendiga a todos los oyentes de Bellavista Estéreo 103.6 en el dial de frecuencia modulada y en la red, en la Real Audio. También usted nos encuentra allí emitiendo señal en YouTube, en Facebook y en otras plataformas como TikTok, ejemplo. Gloria al Señor. Bueno, mi amado, alístese, tome su Biblia y nos disponemos esta mañana a reiniciar, a reanudar el estudio bíblico del libro Hechos en el capítulo 24. Va un cordial saludo en esta mañana a todos los hermanos en Cristo, los siervos del Señor, diligentes, acuciosos y solícitos. Bendito sea el Señor, pero obediente, amén, pero obediente, gloria a Jesús. Entonces vamos a la palabra, mi hermano, y después oramos al pedazo bíblico que vamos a usar para el estudio del día de hoy. En la segunda parte hoy de la defensa de Pablo ante Félix, el gobernador de la provincia de Judea. Y quiero leer desde el verso 2 hasta el verso 6 en su parte inicial. Con la bendición trina del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: y cuando o sea, el apóstol Pablo, fue llamado, Tértulo le comenzó a acusar, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Verso 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó, comienza diciendo el verso 6, también profanar el templo. Dejamos ahí. Amado Dios, Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Henos aquí, los hermanos que están en línea, los que van a ponerse en línea, y yo. Señor, toma también a mi hermano John Jairo Gámez en la parte técnica, y que este programa radial bíblico sea de mucha bendición para los que la reciben, tu palabra, Señor, y escudriñan esta escritura con fe y amor para servirte, Señor, más y mejor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amado, segunda parte, como le decía, de la defensa de Pablo ante Félix. Gloria al Señor para siempre. En el programa previo, inmediatamente anterior, comencé este asunto de la defensa de Pablo ante Félix. Y dividí el capítulo entero, el capítulo 24, en donde está esta defensa, en 3 porciones para su estudio. Y quiero recordárselas, amados. Los primeros versículos y medio es la primera parte. Los 19 versículos y medio siguientes, la segunda parte.
y los 6 versículos finales del capítulo 24, la tercera parte del estudio de esta defensa de Pablo ante Félix. Los primeros versículos, el primer versículo y medio fue el texto, el pasaje que usé en la primera parte, en el programa anterior, en donde, como le dije, existen unas palabras iniciales a las que le dedicamos todo el programa, verso 1 y la mitad del verso 2, que son como una previa, como una antesala, una preparación para el proceso legal que se le siguió a Pablo ante Félix, ante el procurador, y que Lucas da testimonio en este capítulo. La segunda parte que hoy inicio es un resumen del proceso legal, del juicio a Pablo, que está en los casi 20 versículos siguientes, del versículo 2 al 21, al versículo 21. Esa segunda parte nos llevará a varios programas. Consta de 2 intervenciones, de 2 discursos. Un primer discurso que comenzaré prácticamente hoy, que es el discurso de Tértulo, el abogado orador contratado por la comitiva judía que fue de Jerusalén a Cesarea a acusar a Pablo ante el procurador. El segundo discurso, la segunda intervención contenida aquí en este resumen del proceso legal, es la de Pablo mismo, el apóstol Pablo. Ahora bien, la última parte, los 6 últimos versículos en el estudio de este tema, es la suspensión y el retraso que sufre el procedimiento legal a Pablo por razones que ya estudiaremos, y en donde o en las cuales se posterga el veredicto del proceso contra Pablo. Bueno, segunda parte hoy, iniciamos la intervención de Tértulo, el acusador de Pablo. Dice la palabra del Señor en los versos 2 al 4, leí hasta el 6, ¿verdad? Pero la introducción, lo que llamo el exordio, la introducción del discurso de Tértulo abarca 3 versículos, del 2 al 4, y por ahí arrancaré hoy. Quiero repetirle esos 3 versículos. Tértulo comenzó, cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti. Fíjese que dice que cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, es decir, a Pablo. Pero dice el versículo que diciendo, comenzó a acusarle a Pablo diciendo, 2 puntos. Pero él no se dirige enseguida a Pablo a acusarlo, como usted puede leer en su Biblia el versículo 2, sino que él se dirige a Félix, el gobernador, que era el juez de la sesión legal, del procedimiento legal, y le dice, como debido a ti gozamos de gran paz. Es decir, que quiero llamarle la atención para que entienda el relato, que la verdadera acusación de Tértulo contra Pablo se inicia en el versículo 5, del versículo 5 al 8. Hay en esos versículos, en esos 4 versículos, del 5 al 8, es donde verdaderamente, gloria al nombre de Jesús, el fiscal, el acusador Tértulo, en realidad hace su oficio de señalar, de imputarle los cargos, declarándolos al acusado. Entonces, hecha esa claridad, reiniciemos. Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, verso 2, estoy leyendo, como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz,
y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo de Israel, por supuesto, por tu prudencia, dice otras versiones dicen por tu previsión, incluso hay otras versiones que dicen por tu inteligencia. Sigue diciendo el verso 3, sigue hablando Tértulo a Félix en la introducción. Le dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Versículo 4. Aleluya, gloria al Señor. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Otra versión dice, conforme a tu amabilidad. Bueno, como le he dicho, estos 3 versos que acabo de leer son la introducción del discurso de Tértulo, previo a la acusación propiamente dicha de este abogado pagado y alquilado por los judíos. Al parecer, para que usted entienda mejor, estos 3 versículos que compendian, o mejor dicho, ¿cómo decirle? Los 7 versículos que compendian, que resumen, del 2 al 8, la intervención de Tértulo, no es en realidad, opinan la mayor parte de intérpretes bíblicos, no es la totalidad de la intervención de Tértulo, es un compendio, un epítome, un resumen de lo que Tértulo dijo. Entonces, aquí, pues lógicamente estos 3 versículos que corresponden a la introducción también son un resumen. Entonces, procedamos para analizar las palabras. Si usted es detallista y relaciona muchas cosas que ya yo he enseñado en programas anteriores sobre esta persona que era un oficial romano llamado Félix o Antonio Félix, pues he puesto que su carácter no era bueno, era muy malo, una persona inmoral, viciosa, con una vida licenciosa, injusto, en fin. Pero era un oficial romano que tenía el cargo de gobernador de Judea. Y usted relaciona esos antecedentes con las palabras del orador Tértulo leídas aquí como introducción a su discurso. Usted no, si entiende, se extrañará. Porque dice, ¿cómo es posible, dirá usted, que una persona tan mala que era Félix, este hombre abogado que va a acusar a Pablo, se dirige en unos términos tan de alabanza, tan elogiosos, tan encomiantes? Bueno, por eso es bueno estudiar la Escritura. Mire, algunos analistas, muchos analistas bíblicos, están de acuerdo con que estas palabras no eran apropiadas, eran inoportunas, es más, eran inmerecidas, por lo que estoy diciendo de Félix. Pero hay algunos intérpretes que consideran que, aunque Félix, como ya lo he dicho antes, ¿verdad?, era una mala persona, culpable de corrupción, de vicios, etcétera, inmoralidades, no solamente en su persona, sino en varios asuntos de su administración. Es pequeño grupo de intérpretes, hay algunos, un pequeño grupo, dicen que estas palabras elogiosas del verso 2 al 4 de este capítulo 24 de Hechos, dichas por Tértulo, no eran inmerecidas, figúrese usted, no eran inmerecidas. ¿Y cuál es la razón que dan? A ver,
estos eruditos, estos exégetas bíblicos? Pues la razón básica es que dicen ellos, es que en los días de que Tértulo fue administrador, fue gobernador de la provincia de Judea, hubo problemas con la paz, de alteración de la paz de Israel, desórdenes. Y en varias ocasiones Tértulo, dice la historia, lo confirma la historia, solucionó el problema y devolvió la paz y el orden a Palestina, a Israel. Por ejemplo, le he traído 3 casos, 3 datos históricos. El historiador romano Tácito y el historiador judío Flavio Josefo afirman que había desórdenes en Palestina en los días de Félix, cuando era gobernador, debido a bandas de ladrones, de maleantes, delincuentes, que se dedicaban a robar, a matar. Además, la historia confirma que existían o existieron alteraciones, disturbios, específicamente entre sirios y judíos de Cesarea, de la provincia de Cesarea, debido a asesinos que tenían bandas organizadas. Y como si fuera poco, como dice el versículo 38 del capítulo 21 de Hechos, el tribuno Lisias confundió a Pablo con un líder egipcio que sacó al desierto 4,000 sicarios. Recuerde que estudiamos en aquella ocasión ese pasaje. Bueno, dice la historia que Félix había sofocado esa rebelión de esos 4,000 sicarios y restauró la paz y el orden en aquella ocasión en Israel, cuando ese líder egipcio llevó los 4,000 sicarios al desierto. Por estos 3 ejemplos, algunos analistas consideran que a pesar de su carácter malo y de sus problemas y críticas de su mala administración, en este caso las palabras de Tértulo a Félix elogiosas estaban justificadas, porque la historia confirma de que este hombre hizo cosas buenas. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, la mayoría de cosas que él hizo eran malas. Por eso es mejor, como la mayoría de los intérpretes, considerar que las alabanzas a Félix y a su administración como gobernador eran injustificadas, inoportunas, inconvenientes, inmerecidas, como usted lo quiera, porque eran mucho más las cosas malas que él hizo y la perversidad de su carácter que lo bueno que hizo. Bueno, de todas formas, es bueno saber, gloria al nombre del Señor, que estos intérpretes, estos estudiosos de la Biblia, que son la mayoría, como le digo, que consideran que estas palabras eran injustificadas, inoportunas, inmerecidas, llaman a estos 3 versículos una introducción adulatoria, lisonjera, es decir, unas palabras de una alabanza inmerecida que le da Tértulo a Félix. Lo que uno llama lambonería, salamería. Tértulo fue salamero, lambón. Ahora, ¿qué es una adulación para los hermanos que no saben? Eran palabras de aduladoras, lisonjeras. Una adulación o una lisonja es una alabanza o son alabanzas dadas por una persona a otra para ganar la primera, la voluntad de la segunda, para su propio interés. Eso significa adulación, lisonja.
Entonces, en realidad, lo que quería Tértulo al echarle flores, por decirle así, que no merecía a Félix, era ganar la voluntad del juez para que lo favoreciera con el veredicto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, analicemos en detalle la introducción del discurso de este oficial romano. Pero voy a recordar los 3 primeros versículos, pero según otra versión, para hacer un poco más entendible. Dice esta otra versión, estoy releyendo los primeros 3 versículos, amados, que cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo a Félix: dado que hemos logrado a través tuyo una paz permanente, dice, y gracias a tu previsión, es decir, tu prudencia, según la Reina Valera, se han llevado a cabo reformas en esta nación. Reconocemos esto con sincera gratitud, en toda forma y en todas partes, vale decir, siempre y en todo lugar. Oh excelentísimo Félix. Mire, amado, algún intérprete de la Escritura, en algún comentario bíblico, dijo que este capítulo 24 de Hechos, o en este capítulo 24 de Hechos, Lucas, el autor, el cronista, nos da una visión de cómo funcionaba el sistema legal romano en aquel tiempo. Esos 27 versículos del capítulo 24, dice este autor que en esos 27 versículos, el autor del libro de Hechos nos da una visión de cómo funcionaba la ley en Roma, el ejercicio de la ley, el sistema legal. Y cómo nos da la visión Lucas, según este autor. Bueno, lo hace mencionando la contribución en este juicio de 3 hombres: Tértulo, Pablo y el propio juez Félix. Como nosotros vamos a estudiar con detalle, en los primeros 9 versículos, en la intervención de Tértulo, se manifiestan acusaciones falsas. En los siguientes versículos, en los 12 versículos siguientes, cuando interviene Pablo, él manifiesta respuestas fieles, respuestas correctas. Y en los últimos 6 versículos del capítulo, cuando Félix toma la palabra después que termina el proceso, Félix demuestra actitudes necias, insensatas, estúpidas. Entonces, si usted analiza esto que le estoy diciendo, que en la primera parte, la primera persona que se menciona aquí, acusa falsamente, que la segunda persona, que era Pablo, responde fielmente, correctamente, justamente, y la tercera persona mencionada aquí, que es el juez, muestra actitudes necias, estúpidas, insensatas. Se da usted cuenta porque el autor del libro, al mencionar la intervención de estas 3 personas, nos da una visión, como dicen este autor, de cómo funcionaba el sistema legal en Roma. Claro, acusaciones falsas, respuestas fieles de personas justas como Pablo, y actitudes necias del juez al final. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema legal romano? Como nos lo insinúa, nos lo demuestra, nos lo quiere mostrar Lucas aquí. Era un sistema legal inmoral, con extremismos, con extremos, con desordenado, porque a personas justas como Pablo la acusaban falsamente, como Tértulo acusa,
y la juzgaban personas inmorales que mostraban una actitud insensata y necia, como Félix. Entonces, esa era la realidad en el sistema legal romano que nos muestra en este capítulo de 24 de Hechos, Lucas. Ahora bien, escuche, hermano amado, la ley romana, entre otras cosas, era o es tan compleja. Recuerde que las democracias del mundo occidental tienen su fundamento en la ley romana, en el derecho romano. Entonces la ley romana era tan compleja en aquel tiempo ya, que como nuestra ley moderna, porque como le digo, nuestra ley es extractada, es fundamentada en el derecho romano. Entonces, la una era tan compleja como la nuestra, como nuestra ley, la ley romana, que se necesitó, según dice este pasaje, de un experto como Tértulo para entenderla y para saberla aplicar con éxito. Por eso los judíos lo contrataron a él como fiscal, acusador de Pablo. Pero a pesar de que este hombre era un experto, este hombre era un astuto, una persona astuta. Tanto que, como ya hemos estudiado hasta aquí, empezó la introducción de su discurso con una adulación, con una lisonja, para ganar la voluntad del juez. Bendito sea el Señor para siempre. Y como si fuera poco, aprenda usted esto que le voy a decir, que lo dice la historia. En ese tiempo era costumbre, bendito sea el Señor, era algo normal en la rutina judicial que los acusadores alabaran y le echaran flores al juez. Gloria al Señor. Como hoy en día también muchas veces ocurre en nuestros procesos legales. Ahora, ¿por qué? Hermano, usted se preguntará, ¿por qué usted, que no es un abogado, que no es un ducho en estas cosas? ¿Cuál era la razón para esto? Porque era algo normal, y lo es todavía en algunos casos. Porque, como dijo alguien, después de todo, muchos abogados, debido a las alabanzas que hacen al juez, han ganado muchos procesos, bendito sea el Señor, muchos procesos legales. Entonces, según dicen los malos abogados, porque eso es un mal abogado, el alabar al juez es bueno, es bueno. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, esta actitud de personas que están en autoridad de alabar injustamente a un juez, como lo hace Tértulo aquí, es tan malo que el mismo Tácito, historiador romano, hablando de Tértulo en este pasaje, dice que este orador y político era uno de los peores enemigos, porque él llama, Tácito, a los aduladores o lisonjeros los peores enemigos. Ahora, ¿quién tiene la autoridad para confirmar esto, para explicarnos esto? ¿Por qué un adulador o un lisonjero se puede catalogar como el peor de los enemigos, como decía Tácito? La palabra de Dios. El proverbista nos lo dice en el Proverbio 26-28, nos confirma la maldad, ¿verdad? La maldad de los lisonjeros, de los aduladores. Vea lo que dice este versículo, Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hace resbalar. Es perversión, hermano, es maldad, es protervia.
convertirse en un adulador. Hay que alabar, pero alabar justamente. Amén. Por eso hay un versículo que dice que la alabanza prueba el corazón. La alabanza prueba a los hombres. El creyente, hermano, el creyente verdadero, el que tiene el Espíritu Santo, el que vive una vida agradando principalmente o primeramente a Dios y no a los hombres, está más prevenido contra las alabanzas que contra las mismas críticas. Así como lo oye. Cuando un cristiano está en la presencia de Dios, verdaderamente está en comunión con Dios, y usted lo alaba, está como una paloma cuando usted se le quiere acercar, es arisco, tarisca, que vuela, que no vuela, pero cuando usted lo ataca o lo acusa, está más tranquilo, más confiado. Así que, hermano, entendamos las alabanzas de Tértulo a Félix. Gloria al Señor. Sigue diciendo, entonces, quiero repetir, el versículo 2. Cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo a Félix, ya sabemos, comenzó la introducción. Debido a que hemos logrado a través tuyo, estoy citando la nueva versión, no la versión Reina Valera, una paz permanente, le dice a Félix Tértulo, y gracias a tu previsión o prudencia, se han llevado reformas en esta nación. La versión Reina Valera, nuestra Biblia, dice, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Mire, la administración de Félix como gobernador de Judea había comenzado en el año 52 después de Cristo. Él comenzó su administración alrededor de 7 años que gobernó sobre Judea en el año 52, es decir, precisamente en el año que fue depuesto el gobernador anterior a Félix, Ventidio Cumano. Él comienza su administración allí. Ahora, esta administración, como ya yo he mencionado en algunos apartes, en otros programas, no se había caracterizado la administración de Félix de ninguna manera, amado, de ninguna manera, por una paz permanente, como afirma el acusador aquí, el fiscal acusador Félix, Tértulo, perdón. Félix había derrotado, escúcheme, había derrotado a una banda de 4.000 judíos dirigidos por un líder egipcio que había prometido, gloria al Señor, derrocar al gobierno romano y tomarse la fortaleza Antonia, donde estaba el cuartel romano. Eso ya lo hemos visto cuando se levantó una sedición por un egipcio, ya lo he mencionado varias veces. Eso fue un acto bueno, porque como ya le dije, Félix sofocó, controló esa rebelión que se levantó por estos 4.000 rebeldes. Pero dice la historia que también lo dice Josefo, el historiador Josefo. Félix, en aquella ocasión, cuando sofocó esta rebelión de los 4.000 sicarios, capturó, y qué terrible, hermano, crucificó a un número incalculable de rebeldes. Aplicó la justicia, pero la aplicó cruelmente. Y lo peor, dice el historiador Josefo, que además castigó y crucificó a una cantidad de gente del mismo pueblo que era inocente. También las crucificó y las
capturó y las crucificó. Entonces, como usted ve, por estos datos históricos, los rebeldes y asesinos abundaban libremente en Israel en aquel tiempo. Abundaban libremente. Tanto que había una inseguridad tal que muchos judíos tenían miedo de salir a las calles. Los que apoyaban el Imperio Romano vivían en zozobra, temerosos, porque en ese tiempo fue que se levantaron los celotes, ese grupo de gente fanática, político-religiosa, que todo aquel que apoyaba al Imperio Romano, aunque fuera religioso, aunque practicara el judaísmo, lo asesinaban, lo mataban. Esa fue la época de los celotes. Bendito sea el Señor. Mire esta razón, esto que sucedió en los días de Félix, y le estoy mencionando esto para que usted se dé cuenta que las alabanzas a Félix eran injustificadas, inmerecidas. Esas palabras que le dice Tértulo, que a través tuyo hemos logrado una paz permanente en esta nación, eran falsas. Mire todas las revueltas que habían sucedido y la forma como él actuó, injusta y cruel, hasta contra inocentes, que produjeron una total inseguridad, tal que esa era la razón por la cual yo no lo había mencionado cuando estudiamos el traslado de Pablo desde Jerusalén a Cesarea. Recuerde usted que yo tengo aquí una cita que es Hechos 23, capítulo 23, versos 23 y 24. No la voy a leer, pero en aquella época, no hace muchos programas estudiamos ese traslado de Pablo de Jerusalén a Cesarea para que fuera para que lo fuera a juzgarlo Félix a Pablo. Y recuerde que el tribuno Licias armó para sacar a Pablo de Jerusalén de noche una comisión de soldados romanos de 470 soldados romanos. Hubo 200 que iban de a pie, 70 jinetes, 200 lanceros. En aquel tiempo yo no le di, solamente me limité a decirle que había peligro de que Pablo fuera atacado. Pero ahora usted va a comprender mejor. La razón por la cual se sobrecustodió a Pablo en aquella ocasión era que se trataba de estos tiempos que estoy hablándole ahora, de Félix, en donde la inseguridad era mucha, por la misma desagrado del pueblo, por la maldad y la injusticia del gobernador Félix. Entonces muchos se tomaban la justicia por su mano y se armaron los celotes para atacar a todo el que apoyara al Imperio Romano, aunque fuera judío. Y eran judíos estos bandidos que hacían esto, los celotes. Esa fue una razón más para comprender por qué el tribuno Licias mandó una comitiva tan grande. No solamente que había una cantidad de gente judía que podía atacar a Pablo, sino que había muchos maleantes, mucha inseguridad en aquel tiempo, por el descontento. Es la idea más importante que quiero que usted entienda, que tenía los judíos rebeldes, los celotes, con el Imperio Romano, por la maldad de su gobernante, entre ellos Félix. Así que, no, y si añadimos algo más que me viene a la mente, y es que el propio Félix estaba, ¿cómo decirle? En alguna ocasión, dice un historiador, Flavio Josefo, Antonio Félix contrató delincuentes en ese tiempo para mandar a asesinar
a un sumo sacerdote llamado Jonatán. Eso lo hizo Félix. O sea, fueron muchas las cosas inmorales y perversas, injustas que hizo este hombre. Y todavía le dice Tértulo aquí, que debido a ti hemos logrado, a través tuyo, hemos logrado tener una paz permanente. Palabras mentirosas, injustas, adulaciones. Conclusión, esto era mentira, salamería. Bendito sea el Señor. No las merecía. El verso 3, sigamos el verso 3. Mire lo que continúa en su salamería, en su lambonería, Tértulo diciendo: reconocemos esto con sincera gratitud siempre y en todas partes, oh excelentísimo Félix. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué era lo que reconocían? Reconocemos esto. La gran paz de que hablaba. Y las cosas bien gobernadas por la prudencia de Félix. Entonces, esta mentira, dice el acusador, la reconocían los judíos, porque él habla a nombre de los judíos, en todas partes y siempre. Ven, qué gran mentira. Oh excelentísimo Félix, bendito sea el Señor para siempre. Hermano, a pesar de esto, sin embargo, se considera que, escúcheme esto, porque hay que ser equilibrado cuando uno estudia la palabra de Dios. Se considera que la clase, muchos estudiosos de la Escritura afirman que la clase de lenguaje, la fraseología que usa Félix aquí, era usada en aquel tiempo comúnmente, especialmente en el Medio Oriente o en el cercano Medio Oriente, para dirigirse a los gobernantes. Bendito sea el Señor. Era común y corriente, y era considerada, escuche, apropiada que las personas fueran así de salameras con los oficiales. Era una costumbre. Bendito sea el Señor. Y no solamente se acostumbraba, dicen algunos, sino que también se acostumbraba a prometer brevedad en un discurso. Por ejemplo, como lo hace Tértulo en el versículo 4, cuando él le sigue diciendo a Félix: por lo tanto te ruego, oh excelentísimo Félix, que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. O sea, eso era una muestra de cortesía, de diplomacia. Sin embargo, era totalmente inoportuno para el caso de Félix. Inmerecido. Esa usanza, esa costumbre de dirigirse de esta forma a su juez, Tértulo. ¿Por qué? Porque este hombre era de mala calaña, una administración injusta, y no era apropiado. Como lo dice Josefo y Tácito, esos historiadores. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. Versículo 4. Ahí no para la cosa. Gloria a Dios. En el versículo 4, gloria a Dios, sigue diciendo, para concluir su andanada de alabanzas mentirosas e interesadas, Tértulo, según otra versión, que no es la Reina Valera, dice el verso 4, pero para no molestarte más, te ruego que nos oigas te ruego que seas tan amable en oírnos brevemente. La Reina Valera dice de esta manera lo mismo,
pero con otras palabras. Dice, pero no, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, a tu amabilidad. Dicen los estudiosos de la Escritura que por estas palabras de este verso que le acabo de leer, como Tértulo le promete aquí al juez, sin haber comenzado las acusaciones, que él no lo va a molestar mucho, que va a hablar poco, conforme a la amabilidad de él. Dicen los críticos, los intérpretes, los exégetas, que estas palabras de Tértulo dan la impresión, y así lo interpreta la gran parte de exégetas, que él se dio cuenta que sus elogiosas adulaciones a Félix, que estaba diciendo, habían molestado al mismo Félix, lo habían inquietado negativamente, estaba molesto. Ahora, ¿en qué se basan los intérpretes para decir esto? No solamente en las palabras de Tértulo, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, o como dice la otra versión, por no molestarte más. Como que ya se dio cuenta en ese momento Tértulo que se estaba molestando con las palabras aduladoras Félix. Bueno, está bien, en parte por la forma como se interpretan las palabras de Tértulo. Dan a entender eso. Pero también porque los intérpretes añaden o explican que, recuerda usted, que Tértulo no era ciego, no era sordo. Él había recibido ese mismo día de mano de los jinetes que habían traído a Pablo desde Jerusalén una carta, una misiva, en la cual el tribuno Lisias explicaba detalles del detenido Pablo y cómo había sido capturado y quién era él. Así que ya Félix conocía detalles sobre Pablo, porque había sido informado a través de la carta que había leído que le habían traído de Jerusalén sobre el caso. Así que cuando los intérpretes suponen que el juez estaba molesto por las palabras falsas, mentirosas, aduladoras, lisonjeras, estos intérpretes también tienen en cuenta, y usted debe tenerlo en cuenta, como yo, de que Félix sabía quién era realmente Pablo. Ya el tribuno le ha dicho en la carta, como estudiamos con detalle, que Pablo era inocente. Recuerde que en la carta Lisias le dijo a Félix, o le escribió a Félix, que Pablo, él consideraba que no era digno ni de muerte ni de prisión. Entonces, ahora que Félix escucha a Tértulo echarle tantas flores y que él obviamente sabe que enseguida va a empezar a acusar a Pablo, a ese que le informa su tribuno de su mismo ejército romano, que era inocente, intuye la maldad de este acusador, que va a atacar y a ofender a un hombre que el mismo oficial romano que le envía la carta lo consideraba inocente y no digno ni de prisión ni de muerte. Él ve la maldad y eso pues lo envalentó. No sé, que no es completamente salido del contexto esta suposición de que realmente
parece que Tértulo se dio cuenta que las palabras de la introducción de su discurso, aduladoras, eran mal recibidas por Félix. Están completamente de acuerdo con el contexto del pasaje, bendito sea el Señor. Ahora, mire, hay otra cosa. Mire las palabras que él usa. Tértulo le implora, le ruega que lo escuche por algunos momentos. Pero por no molestarte más, te ruego que seas tan amable de oírnos brevemente. Dice la otra versión, nos oiga, te ruego que nos oiga brevemente. Como un acusador, un fiscal, en un proceso jurídico, va a rogarle al juez que lo oiga, a implorarle, si las acusaciones son justas. Desde que el río truena es porque piedras trae, dice un dicho. Desde que él ruega es porque hay algo raro en las acusaciones de este fiscal. Y como si fuera poco, ya Félix tenía la carta en donde había sido notificado de la inocencia de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahora, viene algo más, amado. Lo irónico del caso de Pablo es que las acusaciones contra el apóstol, como estudiaremos ahora con detalle, no creo que lograremos hacerlo en este programa, porque por lo que veo ya estamos en los minutos finales y he tratado solamente la introducción, gloria al Señor, el exordio del mensaje de Tértulo. Por eso quiero decir que lo irónico del caso de Pablo es que los acusadores contra el apóstol, las acusaciones contra el apóstol son tan débiles, tan faltas de fundamento, como estudiaremos con detalle, que Tértulo necesitó de una larga cantidad de alabanzas inoportunas, mentirosas, injustas, para ganar la voluntad del juez, que se llaman adulaciones, lisonjas. Ahí se ve claramente, eso es lo irónico, lo cual demuestra que lo que el acusador, el fiscal Tértulo quería era fortalecer la aparente debilidad de sus acusaciones, tomando la voluntad, ganándose la voluntad del juez. Bueno, y como si fuera poco, el mismo Tértulo demuestra esto, reconfirma esto en las palabras que él usa, porque dice brevemente, un fiscal que promete a su juez acusar al detenido, al reo, al demandado, brevemente. ¿Cómo así? Si es un caso que merece dar unas pruebas, confirmar unas acusaciones, y no dar una, sino varias acusaciones, explicar varias acusaciones, porque le hacen varias acusaciones a Pablo. Como veremos, son 3 acusaciones. ¿Cómo va a hablar brevemente? Entonces, opinan los estudiosos que esta misma promesa, en medio de esta introducción de Tértulo al juez Félix, de hablar brevemente, demostraba o reconfirmaba la debilidad de sus argumentos. Como diciéndole, no tengo mucho de qué acusar a Pablo. Voy a hablar brevemente. Gloria a Dios.
Así que, amado, esto nos enseña mucho, mucho, mucho. Cuando estudiemos la intervención de Pablo, veremos que él solamente usó, o Lucas, para mencionar la introducción del discurso de Pablo, menciona, lo hará en medio versículo. Lucas nada más necesitó medio versículo para decir lo poco que dijo Pablo como introducción a su discurso. Eso lo veremos después. Mientras que Tértulo necesitó 3 versículos, Lucas, para decir todo lo extenso que fue su introducción. Y eso que Lucas nada más menciona un resumen de la introducción. ¿Qué nos enseña esto, amado? Que realmente cuando una persona acusa falsamente, tiene que como halagar a su juez, que fue lo que hizo Tértulo. Mientras que cuando una persona como Pablo se defiende justamente, no necesita alabar al juez, sencillamente necesita emplear los términos correctos y defenderse justamente. Bueno, gloria al Señor. Oremos a ver, amado Padre Santo y Padre Bueno, yo te doy gracias, amado Dios, porque tú me has dado esta enseñanza de esta forma reposada, detallada y, Señor, pormenorizada. Señor,